Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te traemos el quinto capítulo de esta serie de El Así hablaba Zaratustra o Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Bueno, estamos haciendo un análisis de cada uno de los capítulos de Así habla Zaratustra mientras lo vamos leyendo y estudiando con vos que nos estás acompañando, tratando de desentrañar esta extraordinaria obra del gran filósofo, uno de los filósofos, si no el más influyente del siglo XX. Tengan en cuenta que Nietzsche falleció en el año 1900, junto al comienzo del siglo. Podemos prefigurar tras su muerte una anticipación en toda su obra de lo que sería el siglo XX, al mismo tiempo que también una descripción aguda y crítica de su época. Como vamos a ir viendo hoy en este comentario del quinto capítulo, estamos eligiendo títulos para cada uno de los capítulos, pero vos podés ver la serie completa de estos videos en la lista de reproducción. Ya vamos por el cuarto o quinto video de esta serie y quizás podamos abordar toda la obra completa. También nos quedaría pendiente abordar otras obras que se cruzan con esta y nos van a ayudar a entender muy bien su pensamiento. Consideramos que hay una cosmovisión en Nietzsche y él te lo va presentando. No es un escritor, un filósofo que solamente escribiera espontáneamente, sino que vemos que hay toda una estructura en su obra que, bueno, como yo te decía ya en los otros videos, y lo voy a repetir por si nos ves por primera vez, que este conocimiento que vamos a transmitir aquí, yo he tenido la suerte de recibirlo y estudiarlo a través de un ensayo escrito por el director y fundador de nuestra escuela, el filósofo León Azoulay, que escribió un ensayo sobre toda la obra de Nietzsche y todo el proceso que lleva en la filosofía de Nietzsche a lo que él llama el superhombre, que aquí está planteado, sobre todo en la imagen de Zaratustra, ¿no? Tengan en cuenta, como dijimos anteriormente, que Zaratustra es el nombre que él pone a esta obra y que esta es una de las obras finales de él, se fue publicando por partes en su época, hasta que al final tomó todo el cuerpo de lo que es, le llevó años escribirla, y encontramos que Zaratustra era un profeta, un sabio, al igual que Buda para el budismo, Cristo para los cristianos, o Moisés para los judíos. Fue un sabio que existió, una figura mítica en lo que es la antigua Persia, hoy llamada Irán. En 1970 y pico cambió el nombre, se llama Irán, en esa antigua región, que dio origen al mazdeísmo, lo que hoy se conoce como los parsis, que es un grupo filosófico, no queremos decir religioso, pero quizás también religioso, ellos se llaman a sí mismos así, que todavía sigue existiendo a nivel mundial, los parsis, seguidores de la figura de Zoroastro, así como los budistas siguen a Buda, los cristianos a Cristo, etcétera, ¿no es cierto? Y el Islam también a Mahoma. O sea, fue una gran figura histórica donde se mezcla lo mítico con lo personal también en todas estas figuras, ¿no? Bueno, Nietzsche toma este nombre, no es casualidad. Zaratustra o Zoroastro es el nombre también. El gran Wolfgang Amadeus Mozart dedicó una obra también a este personaje, La flauta mágica, que lo pueden ver si les interesa. Bueno, vamos a adentrarnos hoy. El título es El fin del hombre, el fin del ser humano, y vas a ver por qué le pusimos este título, porque habla Nietzsche en este capítulo del último hombre. Una idea muy importante. Tenés que, para comprender esto en profundidad, puedes ver separadamente, pero también deberías entender los otros. Tengamos en cuenta, y esto lo queríamos aclarar por algunos comentarios que nos pusieron en el video, algunos comentarios que nos llegaron, algunos muy enojados con nuestra interpretación de Nietzsche, otros muy favorecidos, donde hay que tener en cuenta que Nietzsche plantea un tema y toma un tema antiguo de la filosofía metafísica de la posible evolución del ser humano, como decía un gran filósofo ruso, Ouspensky, de una conciencia que puede desarrollarse. Esto es una idea completamente antimaterialista, digamos, porque el materialismo me refiero a las ideologías predominantes y a la forma cultural de los últimos 2 siglos en Occidente y hoy también en Oriente.
solamente hay una vida y después de esta vida vamos a parar al cementerio. Entonces la finalidad última de la vida sería disfrutar del placer todo lo que podamos y tratar de alejarnos todo el tiempo de cualquier tipo de proceso que produzca incomodidad. Vamos a decir incomodidad, no sufrimiento, ¿eh? Vamos a ir variando y por qué te lo vamos a explicar así. Es un impulso natural en el ser humano evitar el sufrimiento, por eso decimos que eso es propio, inherente al ser humano. Pero hoy ya llegamos a niveles superlativos de esto, donde el individuo está tan identificado con lo físico, no concibe que es algo más que lo físico, entonces el temor es gigantesco. Somos solamente un cuerpo físico y frente a eso tenemos que tener todo ya. Bueno, acá va a hablar del último hombre Nietzsche, te hacemos esta introducción y está anulada completamente en el materialismo un desarrollo de las facultades interiores del ser humano, un desarrollo de su inteligencia. Hoy se habla del desarrollo de inteligencia en función de acumulación de información. Nosotros consideramos que, como la palabra lo sugiere originalmente, inteligencia es leer entre, es la capacidad de discernir, es la capacidad de reflexionar, no es acumulación de información solamente. Por otro lado, también hablamos de un desarrollo de las funciones del sentir, ¿no? Pasar de un sentir más primitivo, egoísta, egocéntrico, a un sentir más compasivo, que incluye a toda la humanidad, que esto está en el primer capítulo de Zaratustra. Y también un mantenimiento de la forma física de la salud, aunque el cuerpo está destinado, mal que nos pese, a extinguirse. Justamente ayer veía un video de el Dalai Lama, máximo exponente espiritual del budismo, y ustedes dicen, ¿va a mezclar budismo con Nietzsche? Bueno, está muy interrelacionado realmente el budismo con Nietzsche, porque es una filosofía existencial, la de Nietzsche también, igual que el budismo. Y justamente el Dalai Lama hablaba con un científico materialista acerca del hecho de vivir muchísimos años, que vamos a llegar a vivir 200, 300 años, y él decía, no es esa la cuestión central. La cuestión central es qué le pasa al hombre internamente y cómo se desarrolla, porque podemos vivir muchos años, pero no hay un desarrollo interior. Entonces vamos a hablar de eso un poquito hoy. Bueno, cuando Zaratustra, quinto capítulo, después podemos ver, probablemente en la obra de Nietzsche, él hablaba de los azares llenos de sentido, cómo estructuró en los capítulos, quizás encontremos también algún tema oculto en eso, pero por ahora no nos vamos a centrar en eso, ¿no? En este quinto capítulo, él viene a cerrar un conjunto de ideas y así lo va a plantear al final como te dijimos. Dice así, cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, contempló de nuevo el pueblo y calló. Y dice Zaratustra, ahí están, dijo a su corazón, y se ríen, no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. Bueno, acá va explicando lo que va sucediendo a cualquier individuo a lo largo de la historia que viene a plantear algo que no es familiar para la gente o para el espíritu de su época. Y entonces por eso Nietzsche hace esta reflexión en boca de Zaratustra y dice, no soy yo la boca para estos oídos, haciendo una reflexión, ¿acaso no pueden comprender? Y se ríen. Y dice, ¿cómo llegar a las personas? Y pregunta si este sería el modo de llegar. ¿Habrá que romperle antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y predicadores de penitencia? ¿O acaso creen tan solo en la balbucea? Bueno, esta es una idea importante, ¿no? Porque esta idea también la encontramos en las enseñanzas gnósticas, en el cristianismo, cuando habla de... Dice Maestro Jesús, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No se refieren a las personas lisiadas, se refiere a la capacidad de oír, no mecánicamente. También se refiere a la capacidad de ver, no solamente mirar, sino ver con la mente, la capacidad de ver la realidad. Por eso plantea esto. Entonces dice, ¿habrá que romperle antes los oídos para que aprendan a oír también con los ojos? Oír con los ojos es la idea de ver las cosas tal cual son. Tienen algo, hablando del hombre común, y esto es una enseñanza que está, esto es algo que está en todas las enseñanzas espirituales. Habla de dos tipos de seres humanos.
Un ser humano inconsciente, dormido, irracional, mecánico, robótico. El hombre gris del que hablaba un personaje argentino, Parravicini, o la bestia, que también está en el Apocalipsis. Nostradamus también habla de esto. El hombre que se ha robotizado, mecanizado. Y por otro lado, en todos los sistemas metafísicos, antiguos y también modernos de la psicología Jung, encontramos el hombre o la mujer que despiertan de la realidad del sentido de la vida, del significado de la vida. Claro, esta idea es ofensiva para aquel que no cree que la vida tiene más sentido que el disfrute y el placer. Entonces, también, cuando va a leer la obra de Nietzsche, esto le parecen una cantidad de afirmaciones disparatadas. Pero bueno, sigamos nosotros con el texto. ¿Tienen algo de lo que están orgullosos? ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Se refiere a la persona mecánica, a la persona que solo cree que tiene un cuerpo físico, al que está totalmente identificado con su época, el hombre masa. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultural lo llaman, es lo que los distingue de los cabreros, de los pastores. Bueno, él está criticando, y acá tendríamos que nosotros tener un estudio acabado de su época. ¿Se está refiriendo a su época? Tengan en cuenta que Nietzsche vive de 1844 al 1900 en el desarrollo de las sociedades burguesas a gran escala, por otro lado, y también tengan en cuenta que en 1850 aparece el Manifiesto Comunista, donde empezamos a tener el tema del clasismo muy destacado. Por un lado tenemos a las sociedades burguesas que están floreciendo en Europa. Por otro lado tenemos, y esto por la era industrial, y por otro lado tenemos a las personas explotadas que trabajan en las fábricas. Nietzsche va a ser un crítico de toda su época muy fuerte, inclusive le toca pelear en una guerra que es la guerra franco-prusiana, que es la de los, nórdicos, los germanos, lo que eran los ducados, contra el imperio de Napoleón sobrino, ¿no? Del sobrino de Napoleón III, si no me equivoco. Le toca vivir en una época bastante compleja, pero también donde vemos que se van desarrollando lo que se llama cultura, entre comillas, el positivismo, el materialismo, el hombre burgués, va a formarse en ese momento. Por eso no les gusta oír referir a ellos la palabra desprecio. Voy a hablar pues a su orgullo. Bueno, aquí viene a cuestionar a su época, o el hombre mediocre, como ya mencionamos en el capítulo anterior. Podemos también complementar la lectura de esto con algunas otras obras. Si te interesa ser un investigador del tema, es importante complementar esto con el estudio para ir confirmando. Por un lado tenés Humano demasiado humano de Nietzsche, y por otro lado tenemos acá en Argentina una obra extraordinaria que se llama El hombre mediocre, de José Ingenieros, siendo Ingenieros también un gran estudioso de Nietzsche, este filósofo argentino, el más olvidado prácticamente, ha quedado nada más acá en Argentina como con el nombre de calle, de una calle, ¿no? Y de un colegio para secundario, un colegio secundario. Bueno, entonces sigamos. Voy a hablarles de lo más despreciable, el último hombre. Esta es una idea fundamental que ya también encontramos en su última obra, creo que es Ecce Homo, donde habla del último hombre. Y Zaratustra habló así al pueblo. ¿Qué es este último hombre? El tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo, dice, así habló Zaratustra, de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Bueno, esto es importante porque nosotros no podemos preguntar qué actualidad tiene esta idea. ¿Nos fijamos nosotros nuestra meta? ¿Plantamos nosotros la semilla de nuestras esperanzas más altas? ¿O las metas son fijadas para nosotros por el sistema, por la época en la que vivimos? Nietzsche estaba planteando que el hombre se estaba masificando y que iba a llegar a convertirse en el último hombre, una gran decadencia. Por eso dice lo más despreciable. Está advirtiendo, es un profeta del futuro, siglo XX, está advirtiendo de que
su época y cómo es la psicología del hombre y la mujer de su época, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en el último hombre. Entonces advierte cómo contrarrestarlo esto. Fíjense bien, sin prejuicio, dice, es tiempo de que el hombre fije su propia meta. ¿Sí? O sea, que sea consciente y fije una meta de vida no condicionada. ¿Te has preguntado vos si las metas que vos tenés son propias o son adoptadas por la época en la que vivís? Incluso si sos lo que se llama un rebelde, ¿te has dado cuenta que también esa rebeldía es siempre igual? Y todos los rebeldes tienen el mismo tipo de rebeldía y no es única y es mecánica y ya está prefigurada y administrada por cierto sistema. Todavía es bastante fértil, dice, su terreno para ello, o sea que todavía puede fijarse una meta, está a tiempo. Está hablando 1880, 1890, mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado. Llegará un momento, dice, que la decadencia será tal, donde será casi imposible hacer eso y ya no brotará nada. Donde el individuo va a estar tan condicionado por el sistema, acá tenemos estos aparatitos, no es culpa del aparato, es culpa de nuestro uso, y también cómo nos lavan el cerebro con esto, donde ya el individuo no se fija su meta, es esclavo de esto. No está esto al servicio de él está al servicio del aparato, que es muy distinto. Y de eso ya no podrá brotar ningún árbol elevado. ¿Qué cultura puede brotar si estamos totalmente nosotros dirigidos por propagandas? Esta es la época de la gran propaganda. Nietzsche no habló a un grupo racial determinado, habló a todo el ser humano, y esto aplica hoy, mundo globalizado, a cualquier ser humano. Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, que es la idea del superhombre. O sea, cuando el ser humano no reconoce que hay algo que lo trasciende, ¿sí? La cuerda de su arco no sabrá ya vibrar, dice. Pero por supuesto que nos trascienden muchas cosas que están por encima de nosotros. ¿Hacia dónde miramos los humanos? ¿Miramos para abajo como los animales o buscamos elevarnos a algo que nos trasciende? Esa es la idea que dimos al principio cuando introdujimos este capítulo, la idea de la evolución de la conciencia. ¿Qué hemos venido a hacer acá al planeta? ¿Acumular una cantidad de cosas que no nos vamos a llevar a la tumba? ¿Disfrutar sin medir ninguna consecuencia, que el disfrute que hoy estamos teniendo inmediatamente es nuestra condena? Es un placer corto para un malestar a mediano y largo plazo. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, dice Zaratustra, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. Bueno, esto es importante, que todavía hay oportunidad. Cuando yo reconozco el estado de la sombra, ¿no es cierto? Cuando yo reconozco que hay caos en mí, puedo superar ese caos. Pero cuando yo estoy totalmente identificado con el caos, cuando ya soy el caos, ya no hay redención, no hay cambio posible, porque ya estoy tomado completamente por eso. Así que Nietzsche está advirtiendo que va a llegar un momento donde el individuo esté totalmente tomado por eso. Vimos una película hace 2 semanas que se llama Blade Runner, y yo estuve viendo los comentarios de esta película, Blade Runner, de los actores que iban diciendo sobre la película, porque me pareció muy profunda esta obra adaptada de Philip Dick, que la llevó al cine Ridley Scott, la primera Blade Runner, y va hablando, una de las actrices dice, porque la película es de 1982 y se sitúa en el 2020, dice, ojalá no estemos así en el 2020 como pone la película. Y realmente, si nosotros hoy vemos la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, que esta película parece una sociedad medio norteamericana, ¿no? O todas las grandes ciudades, realmente es el último hombre del que hablaba Nietzsche. El 2020, ya estamos allí, estamos en el 2019. Realmente nos hemos convertido en bastante de esto que retrata Blade Runner en esta película, donde ya el individuo ya no ve el caos, es el caos. Entonces
podemos nosotros, todavía hay esperanza, revertir esta situación. Hoy estamos estudiando Nietzsche tras 119 años de su muerte, así que sigue vigente su enseñanza, sus libros están por todo el planeta, hay muchísimos videos, también hay muchos videos que a nuestro gusto, mucho material, no tenemos nosotros la verdad, pero que denostan más que analizar puntualmente, con precisión, cada uno de los temas que él trata. Entonces hay mucho periodismo de todo esto, donde se introduce a la gente a los filósofos, pero no se analizan las ideas en profundidad. Entonces se habla de tal o cual rasgo del filósofo, pero no se analiza sus ideas, que son transformadoras y las podemos ir estudiando y comprendiendo. Te recomendamos que vayas acompañando el libro, tengas una impresión del libro o el libro mismo y vayas acompañando para que veas dónde nosotros nos detenemos de la lectura y dónde seguimos. Estamos en el capítulo 5. Ahí llega el tiempo en que el hombre no dará a luz ya a ninguna estrella. Ahí llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Bueno, esta idea de despreciarse a sí mismo la puedo sacar de contexto y no escuchar lo primero que dice. Entonces, esto pasa con la lectura de Nietzsche, tiene mucha potencia en su forma de comunicar y cada uno con su particular condicionamiento se identifica con tal o cual parte y no toma toda la obra. Leamos toda la frase. Llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. O sea, llega el tiempo donde el individuo ya no podrá hacer un cambio psicológico porque está totalmente identificado con su época, con las modas, ¿sí? Con las costumbres decadentes. Llega el tiempo en que llega el tiempo del hombre más despreciable, que va a estar completamente identificado con esto. Él no dice que desprecia al hombre, habla en lo peor de lo que nos podemos convertir. El incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Bueno, esta idea de despreciarse a sí mismo es una idea de reconocer la sombra y despreciar lo mecánico de uno mismo, es no ser mediocre. Yo me opongo a toda mi mediocridad. Esto es la capacidad de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre, va explicando este proceso. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. Bueno, si escuchamos las teorías materialistas, ¿no? O hablamos con la persona muy identificada con todas las cuestiones, ¿no? Y todos sus apegos, el éxito y demás. Lo único que existe, y hoy tenemos las teorías ultra materialistas, donde lo único que hay es el disfrute ya. El amor no existe. ¿Qué es el amor? ¿No? ¿Qué es la creación? ¿Qué es creación? Hoy creación es repetición, es imitación, es excentricismo. Eso no es creación. Creación no es caos. ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Estrella no es fama. Anhelo no es deseo del que habla Nietzsche. Creación no es imitación. Y amor no se refiere al amor que nosotros consideramos amor, al falso amor romántico. Así pregunta el último hombre y parpadea. Si uno comprende. Justamente anoche estaba viendo de un maestro budista, que queremos hacer un comentario sobre ese hermoso video, un maestro budista vietnamita, no me sale pronunciar el nombre ahora, así que no lo quiero decir mal, que habla de el verdadero amor enfrentado al amor romántico falso, pero después habla de un amor romántico verdadero. Muy interesante esto que va comentando, ¿no? La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Bueno, el pulgón, vieron esos bichitos, algunos son verdes y demás, que son una plaga. Y dice, su estirpe es indestructible, que es algo en lo cual el hombre puede convertirse en su degradación, que es el extremo materialismo. Solamente el momento presente sin conciencia, no es alerta, es lo válido. Todo ya, todo ya. Nosotros
Hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir. Habla de el cambio del hombre que vivía con la naturaleza a los burgos. Esto empieza en el 1500 con los primeros burgos en Milán, en Nápoles, en Venecia, y luego se expande a toda la estructura de la forma de vida europea. Y tras la colonización de América empieza a exportarse esa forma de vida que se desarrolla muchísimo en el extremo norte de América, en el extremo sur. Y los otros países quedan en un sistema de explotación grande. Hoy ya de México hasta Sudamérica encontramos este sistema en todas partes. Pues la gente necesita calor. El hombre mecánico ya necesita calor y acaba de explicar qué quiere decir. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él. Habla de la masificación del hombre que se empieza a acumular, a agrupar masificadamente en las ciudades. Hoy tenemos los edificios, cajas de zapatos. Dice, pues necesita color, se restriega con el vecino. Esta necesidad inclusive compulsiva que tiene el individuo de ver a otros, pero está totalmente desconectado de los otros. Fíjense, un edificio moderno es el mejor ejemplo de esto, donde todos los vecinos son anónimos para los otros. Es un estado de enfrentamiento mutuo, anticomunitario. No se pone nadie de acuerdo en un edificio, en un consorcio, ni aquí ni en ninguna parte del planeta. No sabemos quién es nuestro vecino. Enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso. ¿Qué quiere decir enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso? La gente camina con cuidado. Bueno, el individuo hoy tiene una actitud psicológica, y esto ya en su época se empieza a ver en estas primeras burgos, ¿no?, que se desarrollan mucho en Alemania y en Inglaterra también. Empezamos a ver que el individuo no le interesa reflexionar acerca de nada. Niega todo proceso de degradación física, niega la enfermedad, niega la muerte del individuo hoy, le teme y le niega, lo reprime. Por eso aparecen estas teorías de vivir tipo Highlander 300 años, donde si de lo único que se tratase sería de perdurar. Detrás de eso hay un gran pánico a lo invisible, a lo que no vemos, querer perpetuarme 300 años. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres, quiere decir que no tiene conciencia de cómo son los demás, que no conoce al ser humano. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sería veneno para mí? Pensá en vos. Veneno para vos sería algo que te cuestione profundamente, no estar envenenado, como se dice en el lenguaje popular, y mucho veneno al final para tener un morir agradable. Bueno, aquí habla el ser humano que ya logra desidentificarse de lo físico completamente y reconoce que hay algo más en sí mismo. No hay una negación del cuerpo en esto, porque es muy dionisíaco toda la filosofía de Nietzsche, para tener un morir agradable. Esto está también en las tentaciones que supera Buda o Cristo. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Entretenimiento no se refiere a diversión. Nadie va a escuchar esto y va a decir, ay, pero a mí el trabajo me parece algo que es restrictivo. No se refiere a un entretenimiento en ese sentido, sino se refiere a que el individuo sigue mecánicamente haciendo algo, porque tiene que subsistir económicamente. El temor y el miedo, obviamente, habla de la clase media burguesa y de los ricos. Entonces, tiene que estar haciendo algo, pero no sabe el sentido de lo que hace. Más procura que el entretenimiento no canse. Tampoco lo quiere hacer de tal modo porque se ha vuelto cómodo y no quiere tener ninguna experiencia que lo saque de esta comodidad. Así que hemos armado, y acá ya se anticipa Nietzsche, a lo que iba a ser el ultramaterialismo del siglo XX y la sociedad de confort, donde ya no quiero sentir calor, no quiero sentir frío, no quiero tener ninguna sensación extrema. Sin embargo, después, como el ser humano necesita trascendencia, buscamos experiencias extremas en cualquier estupidez, en cualquier pavada. Necesitamos sentir adrenalina. Como estamos suprimiendo todas las experiencias naturales de placer, dolor natural de la vida, buscamos los extremos. La gente ya no se hace ni pobre ni rica, dice, ambas cosas son demasiado molestas.
Esto es interesante lo que está diciendo. Uno diría, si esto uno lo ve desde el economicismo, no entienda a qué se refiere. Está hablando del hombre medio, del hombre mediocre, del hombre burgués, que ya no se hace ni pobre ni rico. ¿Qué quiere decir con esto? Que no está dispuesto a hacer esfuerzos ni a pasar ningún rigor para aquella meta que se ha fijado. Todo tiene que ser fácil. Estamos frente al último hombre. Hoy la gente quiere hacerse millonaria en 2 minutos, ¿no es cierto? Hablamos de las clases que tienen algo, no hablamos de las clases más carenciadas, ¿no? ¿Sí? Y le tiene pánico a perder lo que tiene. ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado... ¿Quién quiere aún gobernar y quién aún obedecer? Esta es una idea importante, porque acá no habla del poder en sí. Habla de gobernar, de guiar a otros, de hacerse cargo de otros, porque Nietzsche era un estudioso de la antigua metafísica política aristotélica, se refiere al gobernante en cuanto al líder que lidera porque ama a los demás. ¿Quién quiere hacerlo? El que quiere el poder, obviamente hoy encontramos, y no tendría sentido esto, encontramos muchas personas que anhelan el poder, pero es como un medio egocéntrico de acumular poder para oprimir a otros, no para guiar. No es el arquetipo del líder. ¿Quién aún obedecer? Obedecer es reconocer que hay alguien que sabe más y eso, aprendo de eso. Esto es humillante decir esto en esta época, porque todos sabemos todo. Sin embargo, no se pueden eliminar estos arquetipos, ¿no? No se puede eliminar el arquetipo del líder, ni tampoco del que es guiado. Lo que pasa es que hoy está funcionando todo esto como en el caos máximo. Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Esto ya está en el Evangelio, dice, herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Todos contra todos, ya no hay guías. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales, está masificado. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio porque se lo hace a un lado. Es el pensamiento único en el que estamos nosotros en este momento. En otro tiempo todo el mundo desvariaba. Quería decir que era más natural. Dicen los más sutiles y parpadean. Hoy la gente es inteligente, entre comillas, racionalista, y sabe todo lo que ha ocurrido. Homo sapiens, ya en su época el positivismo empieza a desarrollarse, y él ya se anticipa a esto. El individuo todo lo sabe, y no sabe nada. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia, de lo contrario ello estropea el estómago. Las discusiones que hoy se tienen son por el egocentrismo de este y del otro, pero al fin y al cabo se terminan poniendo de acuerdo, porque nadie está dispuesto a llevar todas sus conclusiones de vida, no tiene convicciones profundas que las sostenga hasta sus últimas consecuencias, sin violencia, Estamos hablando de otro proceso. Por eso vos de repente no entendés a veces que las personas, yo lo veía en las reuniones de consorcio, de repente están todo el mes o todos los meses matándose, pero después se ponen de acuerdo hipócritamente en estas reuniones que se hacen. Es un ejemplo pequeño, ¿no? De la comarca o como los hobbits, ¿no? de la obra del Señor de los Anillos, que era armónico ahí, ¿no? Pero acá no es armónico. Todos se enfrentan, pero después, ¿no? Todos se ponen de acuerdo si algo los incomoda o algo los perjudica. Entonces todos aceptan el mal. Y esto se transforma en la norma. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Interesante esta idea, ¿no? Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Bueno, estas ideologías hoy están muy en boga, donde la modernidad se considera superior a todas las épocas. Y aquí acabó el primer discurso de Zaratustra, esta primera parte llamada también el prólogo de estos 5 capítulos. Pues en este punto el griterío de regocijo a la multitud lo interrumpieron. Bueno, danos ese último hombre, oh Zaratustra, gritaban. Haz de nosotros esos últimos hombres, el superhombre te lo regalamos. O sea, este es el que no entiende nada, que el que no entiende nada no comprende ninguna verdad diferente a las
supuestamente verdad desconocida, no acepta todo esto y todos llevamos a ese dentro de nosotros, que es el condicionamiento de la época en la que hemos nacido y de la propia ignorancia. Todo el pueblo daba gritos de júbilo y chasqueaba la lengua, pero Zaratustra se entristeció y dijo a su corazón: no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. Sin duda he vivido demasiado tiempo en las montañas, he escuchado demasiado a los arroyos y a los árboles, ahora les hablo como a los cabreros. Cabreros son los pastores del rebaño, que no entienden nada. Esto es importante, porque acá no es una queja, sino una reflexión de Nietzsche, y esta misma reflexión le da fuerzas para continuar en su Zaratustra. No pierde esperanza en el hombre. Inmóvil es mi alma, y luminosa como las montañas por la mañana, pero ellos piensan que yo soy frío y un burlón que hace chistes horribles. Bueno, claro que sí, así se lo va a ver, ¿no? ¿Quién no pensaba eso de Krishnamurti cuando lo escuchaba? Por un lado todos lo querían escuchar, pero por otro lado también les chocaba lo que planteaba. Los invitamos a que vean los videos de Krishnamurti para que vean esta impresión, ¿no? Que es una especie de Zaratustra moderno, a nuestro juicio. Y ahora me miran y se ríen, y mientras ríen continúan odiándome. Hay hielo en su reír. Bueno, esta es la reflexión del 5º capítulo. Ya vamos cerrando por hoy, suficiente. Esperamos que esto te sea de utilidad. Es mejorable completamente este análisis. Estas son mis reflexiones, no son perfectas, pero pueden llevarnos a querer investigar más. Y obviamente esto hay que, si nos interesa estudiar en profundidad objetivamente la obra de Nietzsche, hay que compararla con muchas de otras de sus obras, que es un trabajo que nos toca hacer a vos y a mí. Si nos interesa, tenemos toda esta vida para entretenernos. Hay muchísimos conocimientos de gran importancia en esta filosofía y nosotros aquí siempre lo estudiamos paralelamente con la psicología del cuarto camino de Gurdjieff, la psicología del inconsciente colectivo y de arquetipos de Jung, y el budismo que enseñamos aquí en nuestra escuela de psicología y filosofía Aztlán. Si querés ponerte en contacto con nosotros para participar en nuestros talleres, lo podés hacer. Y estamos abriendo, te lo vamos a ir contando en todos los videos, un curso online de psicología transpersonal que va a ser una vez a la semana. Para todos los que siguen nuestro canal y para otros también que quieran hacerlo, una vez a la semana vamos a tener clases en vivo sobre la psicología Jung, sobre el cuarto camino de Gurdjieff. Y estamos empezando en 15 días, te vamos a dar la fecha y el día. Vamos a armar una sala de chat con ustedes durante 1 hora y media y vamos a reproducir algo que hacemos acá en nuestro centro para aquellos que están alejados de nosotros, donde vamos a ir estudiando en profundidad la psicología Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, que son los sistemas que yo estoy usando, que ha aprendido el director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, para ir comprendiendo a estos filósofos. Bueno, nos vamos despidiendo desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Acá te dejamos los datos. Si te gustó este video, como siempre, puedes darle like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y sugerirnos temas. Tenemos en cuenta, leemos todos los mensajes, no alcanzamos a responder, leemos todos los mensajes que nos escriben, así que te agradecemos muchísimo por seguir este material, es algo extraordinario, que tengamos gente que le interesa ver lo que nosotros transmitimos. Es evidente que estamos en una época muy especial, donde hay una cantidad de la población mundial que está ansiosa y buscando otras perspectivas. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Hasta la próxima desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, aquí desde Buenos Aires, Argentina. Y si querés entrar en contacto con nosotros para nuestros cursos online o también presenciales, talleres presenciales aquí en Buenos Aires, te esperamos. Chao.